Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente porque les traigo una tremenda solución, el mejor programa que se los dejo abajo en la descripción para, ojo, quitar, no les digas esto tanto a YouTube, pero es el bloqueo de la activación de iCloud en un iPhone, en un iPad y en un iPod Touch. Obviamente hay que sacar que esto utilízalo en tus dispositivos prioritarios, no para dispositivos de terceros. Así es que, ¿de qué programa estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que de la última actualización de Ulfone Activation Unlocker para eliminar el bloqueo de la activación sin propietario anterior, porque es para dispositivos prioritarios, y desactivar buscar mi iPhone, desactivar por ejemplo ahí el Apple ID, todo utilizando lo que es la herramienta de Checkra1 con el jailbreak, obviamente para ciertos dispositivos que cumplen con los requisitos en cuanto a el jailbreak con Checkra1, es decir, desde el iPhone 5S hasta el iPhone X. Eso es lo que nos enmarca. Y para el iPad, aquí está prácticamente desde lo que es el iPad Pro 10.5 hasta la quinta generación del 2017, iPod Touch 6 y iPod Touch 7. Así es que vamos a irnos directamente, los enlaces abajo en la descripción para que lo puedas descargar. Así es que ya lo sabes, enlaces ahí en la descripción. Y bueno, vamos alegrando porque ya lo tengo acá tal cual instalado para poder remover lo que es esto, que es el iCloud, algo molesto, pero a veces podemos atascarnos ahí. Podemos darle aquí, cambiar el lenguaje, diversos lenguajes, y podemos darle aquí en empezar a remover. Ojo que hay que tener ya conectado lo que es el dispositivo, así es que quiero destacar que es importantísimo. Ojo con lo siguiente, que hay que hacerle lo que es el jailbreak, así es que hay que conectarlo. Así es que voy a conectar el dispositivo para que realizamos el proceso del jailbreak. Hay que se descargue toda la herramienta de Checkra1. Y una vez ya conectando el dispositivo iPhone, pues mira, vamos a esperar a que empiece a reconocer el programa. Así es que estaríamos observando que cuando lo reconoce comienza a descargar la herramienta del jailbreak. Así es que hay que esperar un poco porque me tiene que detectar una memoria USB. Prácticamente puede ser de 2 GB, de 4, de 8, de 16. No abarca demasiado espacio, así es que hay que seleccionar nuestra unidad USB para que de este modo todo lo referente a lo que es el jailbreak de Checkra1 se esté pasando ahí todos los elementos necesarios. Así es que esperamos ahí, instalar lo que es la herramienta de ahí de Checkra1 directamente en la USB, procedimiento que ya lo habíamos explicado antes en otros videos, pero vamos a detallarlo a profundidad porque esperamos un poco a que se cargue todo esto de lo que es ahí la herramienta, que se instale de manera completa. Esto es algo que ya lo trae con la última actualización de Passback Activation Unlocker, que ya te añade lo que es la última herramienta actualizada de Checkra1. Así es que vamos a esperar a que termine lo que es el proceso. Después hay que iniciar en la BIOS directamente el modo de arranque. La prioridad ya lo sabemos, USB va a depender mucho de tu PC, así es que vamos allá directamente al arranque. Vale, pues ya me encuentro en el arranque y hay que tener como dispositivos prioritarios, es decir, con la tecla F9, F12 ahí en opciones de boteo, la USB obviamente, y vamos a seleccionar ahí que se arranque con la USB para que de esta manera cargue todos los elementos necesarios de la herramienta de Checkra1. Así es que vamos a darle ahí para que comience. Y mira, el dispositivo ya lo tenemos. Hay que destacarlo que ya lo tenemos con el proceso donde nos pide lo que es el Apple ID, la contraseña, pero hay que entrar directamente a lo que es hay que seleccionar. Vamos a darle en esa opción para que inicie con la herramienta de Checkra1. Destacar que el dispositivo debe de entrar en modo DFU. Cuando le damos ahí lo tenemos conectado para que de este modo no los empiece a reconocer. Y una vez que ya lo tenemos reconocido, ahora sí, nuevamente tumbamos el dispositivo, tal cual, los 3 pasos que nos advierte lo que es la herramienta de Checkra1. Importantísimo mantener lo que es el botón de Home para que se comience lo que es el procedimiento, donde ya se nos estaría cargando el logo de jaque mate, es decir, que el procedimiento del jailbreak se ha conseguido. Más sin embargo, estaremos observando que aparece el logo de Checkra1, es decir, de jaque mate, y de esta manera pues ya tenemos lo que es el dispositivo con el jailbreak. No vamos a notar prácticamente nada, el dispositivo seguirá estando de una forma normal con lo mismo, es decir, totalmente bloqueado con el iCloud, prácticamente no notamos nada.
eso no es la solución, porque obviamente vamos a necesitar el programa, y lo más recomendable es que, ojo, hagas este procedimiento de una forma adecuada, donde no debe aparecer ninguna clase de error en estos pasos. Así es que a destacar que vamos a realizarlo ahí, vamos a reiniciarlo para que nuevamente lo ejecutemos con el programa de Password Activation Unlocker. Así es que vamos a esperar a que nuevamente cargue lo que es el programa. Vamos a reiniciar lo que es la PC, y una vez ya conectando el dispositivo, ya abrido lo que es el programa, vamos nuevamente a aceptar todos los términos. Nos estará conectando lo que es el dispositivo. Obviamente ya nos va a pedir que descarguemos lo que es la herramienta del Checkpoint allí en la USB, porque ya detecta que el dispositivo ya tiene lo que es el jailbreak, es decir, que tiene una versión posterior y que tengo el dispositivo completamente con jailbreak, para darle ahí en iniciar, y de esta manera ya se empiece a remover todo en cuestión del iCloud. Así es que hay que esperar un procedimiento que puede llegar a ser tardado, alrededor de entre 10 a 15 minutos hasta llegar al 100%. Así es que hay que esperar a que comience a remover todo en referencia al dispositivo, y de hecho nos dice que la cuenta del iCloud se ha removido, más sin embargo no vemos absolutamente nada, y esto es porque debemos darle un back, es regresar hacia atrás en el dispositivo. De esta manera se comience el proceso. De esta manera ya estaríamos observando que el dispositivo ahora sí ya se ha saltado todo esto del iCloud y se ha removido por completo. Te voy a estar dejando este programa elemental abajo en la descripción. Importante que si esto quiero destacarlo, muy importante, que si comienzas ahí a reiniciar, pierdes lo que es el jailbreak con Checkpoint, tendrás que volver a realizar el proceso y ya nuevamente saltas prácticamente ese bloqueo del iCloud. Así es que importante destacarlo. Y nada, hasta aquí me voy a estar despidiendo. Nos veremos hasta la próxima. Sí, ahí estaríamos observando cómo tengo acceso a lo que es el dispositivo, ponerle un nuevo código, y lo mismo que prácticamente estaremos haciendo con un dispositivo desde primer origen. Así es que nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.